Bueno amigos, pues estamos hoy a la orilla del Ebro, en los límites entre La Rioja y Álava. No está muy lejos tampoco el límite de Navarra. Y es aquí donde está la ruina de este puente, conocido por el Puente Mantible. Desde hace muchísimos años se ha considerado que este puente era romano. Yo no sé exactamente por qué se consideró romano, porque veréis, tanto por los aparejos, que desde luego no son romanos, no es este tipo la forma de construir de los puentes romanos, que ahora lo vamos a ver un poquito más cerca, ni por las aptitudes carreteras, porque es un puente estrecho, además de que seguramente tuvo cierto lomo de asno cuando estaba nuevo. Solo quedan los dos arcos, porque se han caído algunos arcos extremos y por supuesto los arcos centrales. Mirad, ese que está allí se cayó en 2021, subió un poquito el río y se cayó la bóveda. Lo han reconstruido, ya veis que está blanquito y apañado. Bueno, nos interesa más este, porque aquí podemos ver ciertas características que el otro ya las tiene más enmascaradas. Pues como os digo, no sé muy bien por qué lo consideraron romano, porque si dijéramos es que hay calzada romana a un lado y a otro de este punto, comunica claramente dos ciudades romanas, pero nada de eso ocurre. Este puente está aquí en mitad del río y no tenía mucho sentido que se considerase, sin más, porque no tenga documentación como otros tantos, romano. Yo en 2004, nada menos, ya publiqué, a pesar de que llevaban 40 o 50 años diciéndose que es romano, ya publiqué que este puente no tenía ninguna característica de ser romano, y además se parece a otros que claramente no lo son. Algún día os hablaré un poco de la unicidad de estos puentes, de este camino, a qué pudo pertenecer, etcétera, pero hoy vamos a ver un poquito nada más lo que es este puente, ¿no? ¿Por qué se dijo que es romano a pesar de no tener estas características de puentes romanos? Se sabía muy poco hace 40 o 50 años de los puentes romanos. 20 años más tarde de que yo dije que no es romano, porque estamos en 2024, ahora ya con la boca pequeña en algún sitio, pues se viene diciendo, bueno, igual no es romano, aunque en general se sigue considerando romano en toda la cartelería y en todos los sitios, en la Wikipedia incluso lo podéis ver. Puente Mantible en el Ebro, así se llama. Vamos a ver algunas características para que veáis que no tiene mucho aspecto de ser un aparejo romano, como ya os he enseñado, además de las otras características que os he dicho. Bueno, la piedra no es de lo mejor, ¿eh? La piedra es sencillamente la que se encuentra aquí en la cantera. De hecho, todo el suelo es de este tipo. La roca se ha cortado seguramente para hacer este puente no muy lejos, aquí, de la misma orilla del río. Aquí veis un tajamar aguas abajo. Aguas arriba también tiene tajamares. Pero si nos centramos arriba, en lo que son las bóvedas, vemos que tienen bueno, vistas desde aquí más o menos, que es lo poco que podéis ver, porque la vegetación lo tiene devorado, está lleno de árboles, no dejan que se vea con soltura esto, ¿no? Bueno, pues además de tener reconstrucciones seguramente de no hace muchos siglos, porque se ve argamasa entre los sillares y también en las dovelas exteriores se ve que algunas son nuevas, otras son muy viejas. Luego lo que es toda la bóveda, arriba, es un tipo de piedra muy menuda. Esa piedra menuda y mal casada no tiene ningún fundamento, ni de ser obra romana, ni mucho menos. Es una obra intemporal, es un puente que imita lógicamente a los antiguos, pues porque son arcos de medio punto. Y es un puente importante porque está en el Ebro. Y ojo, es milagroso que aún no se haya caído. ¿Y por qué este puente todavía no se ha caído? Pues seguramente porque está en uno de los tramos del Ebro más generosos, por decirlo de alguna manera. Es decir, aquí la hidrodinámica todavía no es tan espantosa, tan terrible como aguas abajo. Digamos que aquí se libra todavía de los grandes afluentes, de los que aporta el mayor caudal y sobre todo más torrencial, como son todos los afluentes del Pirineo, ¿no? Los Arba de Aragón, el Gállego, etcétera, incluso del sistema ibérico. Tanto el Iregua como el Cidacos está aguas abajo de esto, es decir, se libra de lo peor de los caudales y gracias a eso, a pesar de ser un puente que no tiene una factura muy elegante, no tiene grapas, no tiene ninguno de los elementos característicos de las fábricas romanas, pues aquí está. Puede que tenga casi 1000 años o puede que no. De todas formas es milagroso que se haya mantenido, porque el puente, insisto, no es robusto y no es una fábrica bien trabada. De hecho, ya os digo, en ese lado, en 2021, con una rayada ordinaria, nada del otro mundo, pues directamente se debió mover un poquito una pila y cayó la bóveda. La han reconstruido entero y bueno, pues han dejado ahí un pastiche.
Pues bien, insisto, ¿por qué creéis que dijeron que este puente era romano hace 40, 50 años? Normalmente son insignes catedráticos los que suelen decir estas cosas, y los papeles lo mantienen pues lo que haga falta, 100 años o lo que sea, hasta que aparece un pringao como yo que dice, no, oiga, mire usted, esto no es romano, por esto o por lo otro, ¿no? Pero claro, la morenez de las gónadas de uno suelen primar sobre las de otro, esas cosas suelen ocurrir. Pero vamos, que no es romano de ninguna de las maneras, ya os digo. De hecho, en la comparación de la fábrica de este puente con otros que sí que se sabe que no son romanos, que son mucho más modernos en el tiempo, se ve que son prácticamente iguales, en cuyo caso seguramente está hecho incluso por el mismo constructor. Pero ya os hablaré más, porque hay más de un puente que tiene este estilo y esta forma de trabajar las bóvedas y los arcos de aligeramiento que tenían los tímpanos. Ahí no se ve porque está caído, pero esa pared que veis ahí vertical, justamente esa, es la del arquillo de aligeramiento que aligeraba el tímpano que iba ahí. Se ha caído junto con el arco contiguo y junto con el de más allá. No queda más que 2 o 3 arcos más allá aquel. Y por supuesto se ha caído también el último, y se ha caído otros 2 o 3 o 4 hacia la orilla, en este otro lado, en el lado norte, en el lado de Álava, en la margen izquierda. Pues bien, otro día dedicaremos un capítulo a este camino, a este puente y a otros puentes que formaban parte de este camino. Intentaremos dar un sentido histórico de por qué se hizo este puente aquí en mitad de la nada, un puente enigmático, misterioso, que dice, bueno, no es romano, ni tiene por qué serlo, porque cualquier puente de piedra en mitad de ninguna parte no tiene por qué ser romano, pero claro, ya sabéis que hay cientos en toda España que se consideran romanos solo por ser de piedra, y nadie sabe cuándo se hicieron, pero no, para eso está la comparación de la técnica constructiva, para saber qué puede ser romano y qué no, qué se parece a los aparejos romanos, a la forma de construir de aquella cultura que era muy refinada y además era una forma de construir hoy muy bien identificada gracias a las investigaciones de gente que recientemente lo ha logrado determinar. Pues todo lo que se parezca a aquello será romano, y lo que se aleje muchísimo, pues no lo será, será de otras épocas. Por el hecho de que no tengan documentación, sean de piedra y nadie sepa quién los ha hecho, no es de recibo que se llamen romanos, ni a estos puentes ni a tantos caminos como hay por ahí, porque de este mismo camino hay tramos que también los consideran romanos. Es un disparate, y es precisamente en el camino donde menos romano se puede identificar todo el esfuerzo constructivo que se hizo para el camino y para los puentes. Yo creo que desde aquí podéis ver cómo todas estas dovelas de este costado están reparadas o están repuestas, probablemente hace un siglo o dos, siglo XIX, intentando mantenerlo en pie. Sin embargo, en la zona central y la zona de allá tienen un desgaste tremendo. Es así que llevan siglos ahí arriba. Sin ser romanas, llevan muchos siglos. Es muy diferente la forma del desgaste que tienen aquellas respecto a estas de aquí. Eso es importante también para poder identificar qué partes son nuevas. Incluso de esta ruina en mitad de la nada, en el Ebro, se nota que ha habido reconstrucciones en épocas pasadas. Siglo XX tal vez, en algún momento del primeros del siglo XX, siglo XIX, no lo sé, pero eso es una reconstrucción. Nada que ver con la parte más antigua que veis ahí atrás. Bueno, y como complemento os voy a enseñar estas imágenes desde un poquito más arriba para que lo podáis ver mejor. Aquí veis toda la zona de la rosca superior, como son piedras muy desgastadas, y como todas esas dovelas ya junto al tímpano se aprecian nuevas, con una arista muy viva. Ya veis aquí también qué tipo de fábricas son la que tienen, qué aparejos, toda la bóveda, piedras menudas, mal casadas, no tiene ninguna relación con todas las obras romanas que hemos visto o que hayáis podido ver en otros sitios. Las dovelas están unidas con un mínimo de mortero, incluso esa reconstrucción que se ha hecho en época reciente, veis perfectamente que está muy bien hecha. Las dovelas siguen estando unidas con un mínimo de mortero y con un arte muy parecido al antiguo, al original del puente. No ha sufrido la misma suerte este arco que han reconstruido este mismo año. Yo creo que han abusado un poquito del mortero entre las dovelas, debía de estar muy barata la cal, y aprovechando todas las que habían caído, todo el derrumbe, más algunas otras nuevas que han añadido, bueno, pues aquí veis lo que han logrado hacer. Vosotros mismos juzgáis. Y más reparaciones que son muy modernas. Fijaos en el tajamar del arco que todavía queda en pie, el que nunca ha caído, cómo tiene abajo un macizo de hormigón que se echaría en algún momento, no sé si en el mismo momento en el que se restituyeron esas dovelas que hemos visto o en otro.
Se ve también algún rejuntado de las piedras por encima de ese macizo de hormigón. Y esta es una vista del rejuntado que han hecho en este tajamar, del arco que se ha caído cuando le han hecho esta gran reconstrucción, y de todo el trasdos de la bóveda que han creado, como podéis ver ahí. Sí que parece que la cal estaba barata, desde luego. Y en fin, este es el aspecto que tiene este arco que se había desprendido, donde se ve además muy bien, y os lo marco ahí, la línea de rotura, por qué punto cortó la bóveda y cayó abajo. Pues quién sabe, igual no habría pasado nada porque se quedase la bóveda abajo. Es la evolución natural de este puente. Le faltan como 5 ojos, porque tuviese en lugar de 2, 1,5, pues igual tampoco habría pasado nada. Pero por lo menos podríamos haber visto perfectamente cómo estaba construido y cómo era la obra original. Pero así son estas cosas, amigos. Como estas reconstrucciones las pagáis vosotros, pues las hacen con alegría. Os muestro ya una foto de cómo estaba este arco antes de colapsar, antes de caerse, para que veáis el aspecto que tenía una vez caído, y como seguramente podría haberse quedado sin ningún escándalo. ¿Por qué no podría haberse quedado así este puente? Pues perfectamente. Ya se sabe la fecha incluso del colapso de este primer arco. Los de los otros no se saben. Es un puente que ha caído hace unos cuantos siglos. Hay noticias de él en el siglo XVIII donde se le pintan algunos de los mapas como antiguo acueducto arruinado o algo así. Interpretaron que era un acueducto. El nombre de Mantible parece que está documentado, es una invención del siglo XIX, imitación de otros puentes mantibles que hay por España y por el extranjero, porque es un nombre mítico que se le asigna a algunos de estos puentes enigmáticos que nadie sabe quién ha hecho. Y en definitiva, luego en el siglo XX, pues ya fue romano de toda la vida. Y en fin, para que podáis comparar entre los 3 estadios, esto es como ha quedado hoy. Esta es la imagen que hoy muestra este tremendamente encalado y muy reconstruido ojo que había colapsado en el año 21 y que en el 24 pues lo han dejado con este aspecto. Bueno, amigos, pues esto es lo que os cuento desde el puente Mantible, en el Ebro, y algún día os dedicaré un capítulo con imágenes espectaculares que tengo de estos puentes y de los caminos y de algunas otras cosas para que veáis un poco cómo se puede identificar más o menos, y se puede llegar uno a aproximar a la datación de un puente comparándolo constructivamente con otros de la misma época o que están bien identificados en su época, porque no todos al 100% están sin documentación. Algunos hay noticias de más o menos quién los hizo. Hasta otra vez, amigos.